Y así te puedo contar muchas cosas que le sucedieron al general Domingo Arrieta. Pero, ¿dónde nació él? Corría el año de 1874, en la ranchería llamada Vascogil, perteneciente a la población de Canelas en el estado de Durango. Ahí vio la luz por primera vez el que llegaría a ser uno de los pilares de la revolución en el norte de México, Domingo Arrieta León. Las historias que contaba don Teófilo Arrieta, su padre, sobre la participación de aquellas batallas en tiempos de Benito Juárez durante la intervención francesa, quedaron clavadas en el espíritu justo y leal que más tarde caracterizarían a Domingo Arrieta. Domingo Arrieta León nace el 4 de agosto de 1874, que era día de Santo Domingo, en la bella población de Canelas. Se crió en Vascogil, al igual que todos sus hermanos, por la razón de que su padre, Teófilo Arrieta Contreras, había adquirido las tierras de Vascogil y había puesto una recua de mulas ahí en Vascogil. Ellos hacían el trabajo de arriería y hacían constantes viajes cargando mineral o cargando fruta. Debo decir que el oficio de arriero pues era un oficio muy apreciado por los habitantes de la sierra. Ellos eran los que llevaban y traían mercancía y traían las noticias. Pues era algo peligroso. Podían ser asaltados cuando llevaban metales preciosos. Tenían que defenderse de las fieras. Para hombres de fortaleza física, porque se les encargaba mercancía y cantidades de dinero, y ese dinero estaba completamente seguro en las manos de los arrieros. Siendo el tercero de 8 hijos, Soledad León, su madre, le inculcaba los valores que todo buen hombre debe de tener: responsabilidad, amor al trabajo, el apoyo hacia sus semejantes, la fe y la esperanza, formando así al gran hombre que Domingo llegaría a ser. La vida de los arrieros era muy peligrosa, pero muy bonita, porque podías conocer muchos lugares. Pero ya nadie es arriero. Ya casi no hay, pero en la sierra, donde todavía no hay carreteras, puede ser que exista alguno que otro. ¿Cómo era la gente de antes? Muy bondadosa. Bueno, pero no todos, Había hacendados que se les pasaba la mano con golpes y humillaciones hacia los trabajadores. Algo similar le tocó ver a don Domingo, que lo marcó en su vida. Domingo Arrieta acrecentó su prestigio en el negocio, por tener fama de ser honesto y cabal. Fue aquí donde vivió de cerca las necesidades de las personas, las injusticias a las que eran sometidos los trabajadores por parte de los hacendados, dándose cuenta de la problemática del país. Se enteró que se aproximaba un movimiento popular en contra de la tiranía de los caciques, los hacendados y los gobernantes. Su idea de justicia social comenzó a tener sentido. Su corazón palpitante de emoción encontró la forma de estar en esa lucha apoyado por sus hermanos. Tenemos una lucha social que aparece en México en una dictadura que duró más de 30 años en el poder. Don Porfirio Díaz, nuestra forma de ubicarnos antes de 1910, cómo era México en su entorno, cómo vivía el campesino, cómo había una diferencia enorme de clases sociales, y más obviamente en el norte, que era gente del campo. Hay que entender la época que se vivió, una época de crisis permanente económicamente hablando y por supuesto de una restricción enorme, criminal diría yo, en lo que sería la educación. La educación no era para todos, entonces gozaba de esta educación cierta gente nada más en las ciudades, pero en el medio rural no había nada que ayudara a salir de esta situación a la gente. El México de 1910, gobernado por la dictadura de 30 años de Porfirio Díaz, donde el 85% de la población eran a los que favorecía el esplendor del progreso. Mientras tanto, el menos del 1% de los mexicanos tenían su propia tierra.
Los campesinos se quedaron sin tierras y sin trabajos. Es así que sufrían a diario de hambre y sobre todo de pobreza. Díaz, bajo presión del pueblo, organiza un simulacro de apertura democrática en el cual surgió un oponente poderoso, Francisco I. Madero. Simpatizante con la reforma agraria, contaba con el apoyo de los campesinos. Acusado, Madero de pronunciar un discurso donde supuestamente injuriaba al presidente, es encarcelado y el presidente Díaz, por medio del fraude, gana las elecciones. Madero se exilia en San Antonio, Texas, desde donde lanza el Plan de San Luis, denunciando el fraude y llamando al pueblo a levantarse en armas en contra de la dictadura. Madero buscaba los ideales del pueblo que se arraigaron en el campesino, que era la principal manera de que se palpara la desigualdad que había entre un hacendado y sus peones trabajadores que estaban en el campo luchando, de leer y escribir, pues ¿para qué? De sol a sol era el trabajo arduo del campesino, y Madero vio esa lucha, ¿verdad? Esto trae una serie de enojos en contra del régimen político que está permitiendo esto, y cuando se da el movimiento político de la reelección de Díaz, está el campo fértil para que el general Domingo Arrieta entre en acción y levante en armas a la gente de la sierra. Y empieza a conocer las ideas revolucionarias de Madero, que fundamentalmente planteaban la necesidad de poder tener una elección libre en el país, tener una elección que permitiera el voto efectivo de la población. Y esto son las primeras ideas revolucionarias que ellos empiezan a recibir. Estamos hablando de fines de 1909, principios de 1910. De hecho, los antecedentes previos vienen desde 1906, con lo que fue el movimiento magonista de Ricardo Flores Magón, y que tuvo su sede en el estado de Coahuila. Aquí se dieron los primeros movimientos armados 4 años antes de que estallara la Revolución Mexicana. Desde 1909 aproximadamente se empezaron a gestar, ya desde 1908 empezaban, pero se empezaron a gestar los movimientos antirreeleccionistas ante la posibilidad de que Porfirio Díaz se pudiera reelegir por enésima vez en el poder en México. Ante esta situación, Francisco I. Madero escribe en San Pedro de las Colonias su libro famoso, La sucesión presidencial, empieza a trabajarlo, donde reprueba la dictadura y donde empieza a trazar líneas de cómo impulsar un movimiento democrático en México. Y de esa manera se empiezan a crear en todo el país los grupos antirreeleccionistas. Como Domingo Arrieta, que era obviamente un arriero aquí en Durango y que tenía un principio muy ideal, una fina persona, obviamente íntegro en su manera de comportarse, y obviamente se unió tanto en la vida propia de esa desigualdad antes de 1910, que iniciaba un año con muchas injusticias, que venía decayendo el porfiriato y esa dictadura de tantos años en el poder, y la lucha empezó del campo hacia la manera de ser explotado ese ser humano. El 20 de noviembre desde las 6 de la tarde, todos los ciudadanos de la República tomarán las armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente nos gobiernan. En Durango ya se daban las juntas a escondidas para planear la participación de La Laguna en esta lucha armada. Al mismo tiempo, en la región de Las Quebradas, Domingo Arrieta junto con sus hermanos Andrés, Mariano, José y Eduardo planeaban decididamente participar en contra de la opresión y tiranía del gobierno porfirista. El primer brote sangriento se dio el 18 de noviembre, cuando Aquiles Cerdán, uno de los más puros revolucionarios, fue asesinado en su casa. La fallida elección de 1910, el posterior encarcelamiento de Francisco I. Madero y el conocimiento de esta noticia hace que se despierte la idea de seguir el Plan de San Luis. Los naturales de aquí de la comarca lagunera no lo sabían, no sabían que existía un plan que había lanzado Francisco I. Madero. Esto lo vinieron sabiendo 3 meses después, casi en noviembre, la primera semana de noviembre, que fue lo que dio origen a que se organizara ya de manera definitiva el movimiento armado en la comarca lagunera. Se toma la decisión, de acuerdo con el manifiesto de don Francisco Madero,
levantarse nada más el día 20 de noviembre. Pero su última reunión la tienen aquí el 19, a donde debían de concurrir, pues no sé, cientos de seguidores del antirreeleccionismo. Para su mala suerte, los antirreeleccionistas, en ese momento solamente se reúnen alrededor de 37 revolucionarios, entonces no revolucionarios, todavía alzados. Ya casi para llegar al día 20, se dan cuenta que la cantidad de tropas acantonadas en la ciudad de Torreón eran bastantes. Entonces se optó por cambiar el lugar del inicio de la revolución. Ese lugar que se decidió fue Gómez Palacio. Parten a la antigua hacienda de Santa Rosa, donde ya tenían armas escondidas, ya tenían preparado su levantamiento, pero para el día 20. Entonces, ¿por qué se aceleraron? Porque terminamos de decir, la acordada ya los tenía ubicados. Toman por asalto las instalaciones de la presidencia municipal, liberando a los presos. Esto es en la madrugada. Son algunas horas lo que tienen tomada la presidencia y algunos comercios que son atacados por este grupo de revolucionarios, ¿sí?